Exploremos. Hoy, el descanso de Dios. ¿Nunca se preguntaron por qué teniendo tantos dispositivos para ahorrar tiempo y trabajo, estamos más ocupados que nunca? Vivimos en la generación instantánea. Nos impacientamos con el microondas, corremos por las escaleras mecánicas y la ira es cada vez más común, es más habitual. Debido a nuestra obsesión consumista por las cosas, la realidad es que la gente ya no es prioridad y las relaciones que Dios pretendía que fueran la sal de la vida se fraccionan y quiebran. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros a nosotros. Por estar hechos a su imagen, las relaciones también son importantes para Dios. Y Él cuida su relación con nosotros y con ustedes, tanto como conmigo. Fiel a su naturaleza de amor, Dios creó un lugar en el tiempo, como alguien lo llamó. Un lugar en el tiempo cada semana para edificar y conservar las relaciones. Dios es amor. Por eso mismo nos dio el Sabbat, para conectarnos con Él. Acompáñennos mientras exploramos lo que Dios tiene para decir sobre su Sabbat. Peter, ¿dónde se originó el Sabbat? Al comienzo mismo, si leemos el libro del Génesis, justamente al principio, en el capítulo 1, tenemos a Dios creando el mundo, creando la vida vegetal, los animales, todo para su creación suprema, la humanidad. Creó al hombre y a la mujer y los colocó en el jardín. Pero después encontramos algo más. Agrega a esa creación algo que a primera vista podría parecer innecesario. Parece que está todo completo. Miren lo que dice aquí en el Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos están acabados. Y ahora el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó de su trabajo de creación. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado? No creo, Dios no se cansa. ¿Por qué descansó ese día? Quería pasar más tiempo con sus nuevas criaturas, los humanos. Sí. Descubrimos que las relaciones, lo mencionaste en tu introducción, las relaciones se construyen con tiempo y comunicación. Dios reservó este día, al final de su semana de creación, para pasar tiempo con sus criaturas, comunicarse con ellas y construir una relación de amor con ellas. Brian, ¿puedes contarnos un poco cómo es que se habla de la creación en el Génesis 2? Las palabras usadas son bastante significativas, Sí, ¿no? Jeff, son muy significativas. De hecho, hay 4 palabras aquí que son todas verbos y que nos hablan del Sabbat de manera muy crucial. Dios acabó su obra. Esa es la primera palabra. Y después dice en el versículo 2 que reposó. La palabra hebrea para reposar tiene la misma raíz que la palabra Sabbat. Se podría decir incluso que Dios sabateó el séptimo día. Interesante, sí. Lo convirtió en un Sabbat. La segunda palabra es bendijo. Solemos pensar en bendecir con el significado de consagrar y dedicar. Pero hay más contenido en la palabra original. Una vez más, el hebreo nos ayuda a entender. Es una palabra muy rica. Se usa 300 veces o más en el Antiguo Testamento y se traduce de 16 maneras distintas. Algunas de las otras traducciones nos ayudan a entender su verdadero significado. A veces se traduce como arrodillarse, alabar, agradecer, saludar. La palabra tiene una fuerte connotación de adoración. Entonces, ya en las palabras reposo y bendijo, tenemos un fuerte fundamento para la idea raíz del Sabbat. Se relaciona con el descanso y con la adoración. La tercera palabra dice, Dios santificó. Creo que como tú mismo dijiste alguna vez, significar poner aparte. Y eso fue lo que Dios hizo con el séptimo día. Reposó en él, lo bendijo y después lo puso aparte. No hizo esto con ningún otro día de la semana. E hizo todo eso allí mismo, como dijo Peter, en la creación. Saben, suelo oír a los cristianos orar y
Sin duda todos oramos así, claro, es una buena oración. Digo, le pedimos a Dios que nos bendiga. Y lo que tú estás diciendo, Brian, es que la bendición de Dios, esa bendición, está en la realidad, en el Sabbat. Increíble. Sí. Es un pensamiento maravilloso, ¿no? Al respetar el Sabbat, obtenemos una bendición especial que existe. Así es. Fue un día que se bendijo y que se puso aparte porque había sido bendecido. Sí, Se puso aparte no para el uso de Dios, No. sino para el hombre, sí. para el beneficio del hombre. No Sí. fue algo que comenzó en el Sinaí. No fue algo que se decidió con los 10 mandamientos. No fue una idea nueva. Los patriarcas de la antigüedad sin duda lo respetaron. Vengan con nosotros. Génesis 26, versículo 5. Sí. Dios le habla a Abraham y le dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso fue antes. Sí, porque mucha gente Exacto, cree que absolutamente. cuando los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí fue la primera Exacto. vez en que estos mandamientos fueron dados y que por eso existe el Sabbat. Pero tú señalas, Sandra, que el Sabbat se conocía mucho antes de que pasara lo del monte Sinaí. Sí. Y Abraham, ¿cómo es que dice? Guardó mis mandamientos. Job, Noé. Estos hombres también fueron caratulados por Dios de justos, irreprensibles, apartados del mal. Es obvio que estaba el bien y el mal. Había un mandamiento vigente antes de Sinaí. Quizás deberíamos ir a los 10 mandamientos, que es donde está especificado. Están en el Éxodo capítulo 20 y dice muchas cosas allí. Brian ya nos habló de que Dios reposó, bendijo, santificó el día. Y como dijimos, con el propósito de construir una relación con nosotros en el inicio y para mantener esa relación. Pero aquí, en el Éxodo capítulo 20 y versículos 8 a 11, está el mandamiento del Sabbat. Aquí es donde están los 10 mandamientos, en el Éxodo 20. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Era un día puesto aparte, como mencionaba Brian, puesto aparte para un propósito sagrado. Era el día en que nos podíamos encontrar con Dios. Y después continúa diciendo, 6 días trabajarás. Hay que dar al siervo y a la bestia descanso ese día si trabajan para ti. En el versículo 11 nos dice, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nos dice que debemos recordar el Sabbat porque es una conmemoración del trabajo creativo de Dios. El preámbulo de estos 10 mandamientos Sí. está en el segundo versículo de este capítulo. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los 10 mandamientos fueron entregados en el contexto de la liberación, la salvación. Dios había rescatado a su pueblo que había estado en Egipto por más de 200 años. Creo que ayuda a recordar que los 10 mandamientos se entregan en un contexto de gracia y amor y cuidado de Dios para con su pueblo. ¿No es lo opuesto de lo que la mayoría de la gente cree? Porque creen que respetar los mandamientos es una obligación y claro, es lo opuesto de la Sí. gracia. Digo, es un punto muy importante. Brian, Sí, y creo que, como dijo Peter antes, que nos lleva directo a la creación. El cuarto mandamiento está específicamente expuesto en el versículo 11. Tenían que respetar el día del Sabbat, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y reposó en el séptimo día. La importancia del Sabbat está en el reposo, Vaya. en la libertad de las responsabilidades cotidianas, en poder relajarse y descansar. Qué necesario es eso en el mundo actual. En el mandamiento del Sabbat está su nombre. Es Jehová. Su título es el Creador y su territorio, cielo y tierra, es lo que creó. Es tremendamente significativo. muy bien dicho, Sandra. Si le quitáramos eso a los 10 mandamientos, si quitáramos el mandamiento Sí. del Sabbat de los 10 mandamientos, podrían ser los mandamientos creados por cualquiera. Sí, es cierto. Porque de hecho no te dicen quién es Dios. Sí. Excepto en el cuarto mandamiento. En el corazón de ese mandamiento. Es muy interesante, ¿verdad? Sin duda. Sí.
Lo irónico es que una de las opiniones sobre el Sabbat es que no debemos ser rigurosos con él y que es parte de una religión de obras. Sin embargo, el hecho de que hablaste del descanso Sí. y tú mencionaste lo de la libertad, es la libertad Sí. de una religión Sí, de obras. sí. No podemos salvarnos nosotros mismos, dependemos de Dios para que nos cuide y el Sabbat es también un símbolo de eso. Brian, otra pregunta que se puede hacer o que se suele hacer. El Sabbat es judío. ¿Qué respondes a eso? Creo que ya hemos respondido eso, Jeff, porque el Sabbat se hizo con la creación. Y cientos de años antes de que hubiera un judío, los judíos vienen de Abraham. Abraham era el padre de la nación judía. Abraham aparece en la escena histórica cientos de años después de que el Sabbat fuera creado. Creo que también podemos recordar las palabras de Jesús al respecto. Jesús dijo que el Sabbat fue hecho por causa del hombre. Sí. La palabra que usa allí es la palabra griega anthropos, que significa humanidad o raza humana. No se hizo para un sector de la humanidad, se hizo para todos los humanos. Justo allí en la creación. Pero es cierto que los judíos respetaban el Sabbat, ¿no? Claro. Sí, por Y supuesto. creo que si tuviéramos que descartar algo porque los judíos lo tocaron, tendríamos que deshacernos hasta de la Biblia. Sí. Porque quizá todo escritor de la Biblia fue judío, ¿no es Exacto. así? Deberíamos Sí. deshacernos hasta de Jesús porque él era judío. Cuidado. Sí, no te deberíamos metas con seguir ese Jesús. camino. No. Si no, nos desharíamos de todo. Quizás una de las cosas por las que la gente se confunde es Sí. por algo que encontramos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Por ejemplo, había muchos festivales que los judíos tenían en su cultura y como parte de su sociedad, que los cristianos no siguen festejando. Y están registrados en Levítico 23, por ejemplo, hay muchos, como la Pascua, el día de expiación, el día de Pentecostés. Esta clase de festividades preanunciaban el trabajo del Mesías, el trabajo de Cristo, parte de su obra redentora. Estas fiestas eran como fiestas nacionales, preanunciaban eso, pero estaban separados del Sabbat semanal que ya mencionamos en los 10 mandamientos. No eran lo mismo, eran feriados nacionales que tenían lugar en distintos días de la semana a lo largo del año. Por ejemplo, tu cumpleaños. Tu cumpleaños es en una fecha particular del año. Estas fiestas eran en fechas particulares del año. Ese día de la semana podía ser miércoles este año y jueves el año que viene y así sucesivamente. Mientras que el ciclo semanal del Sabbat, el Sabbat del séptimo día, era parte de los 10 mandamientos. No preanunciaba una obra que iba a ser el Mesías. Estaba atrás en la creación, señalaba hacia atrás, hacia lo que Dios había hecho en la creación y estuvo incluso antes de que existiera el pecado. Brian, quiero hacerte una pregunta en lo que respecta a las cosas religiosas. Supongo que la autoridad suprema es el mismo Jesucristo. Sí. ¿Cómo se relacionaba Jesús con el Sabbat? Me parece una pregunta clave, Jeff. Hay muchos textos en la Biblia que podríamos leer, pero como acabamos de hablar de los 10 mandamientos, tal vez podamos empezar diciendo que Jesús habló de esta ley en los 10 mandamientos. En Mateo capítulo 5, dijo que hasta que el cielo y la tierra no pasaran, esta ley continuaría existiendo. En otras palabras, no iba a ser anulada, no iba a ser discontinuada. Iba a permanecer en vigencia como un conjunto de lineamientos para la vida, el comportamiento y las relaciones humanas hasta el fin de los tiempos. Al leer todo el pasaje en el Sermón del Monte, entendí que Jesús tenía en alta estima a los 10 mandamientos. Eso tenía que incluir también el Sabbat. Podríamos hablar de Lucas capítulo 4, versículo 16. Allí dice que Jesús, conforme a su costumbre, respetaba el día de Sabbat. Es un hábito, ¿no? Costumbre significa hábito. Sí, algo que hacía regularmente todas las semanas. ¿Quieres leerlo en voz alta? Lo tengo aquí. Sí, en claro. Lucas 4:16 dice sobre Jesús: vino a Nazaret, donde se había criado, era su ciudad de la infancia, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esto es algo que Jesús estaba acostumbrado a hacer. La gente puede decir que era judío, que es lógico que lo hiciera, pero verán, la gente que es cristiana sigue a Cristo
Y Cristo respetaba el Sabbat. Era alguien que respetó el Sabbat durante toda su vida. ¿Hay algún otro ejemplo de algún apóstol que respetara otro día que no fuera el Sabbat? Nunca encontré ninguno. Nunca encontré nada que aludiera a que lo cambiaran ni a que rindieran culto otro día por alguna otra razón. Creo que Juan, la última vez que lo vemos, está en la isla de Patmos. Vayamos al Apocalipsis 1:10. Es el último libro de la Biblia. Es la última vez que nos enteramos de dónde está y qué está haciendo. Apocalipsis 1:10 dice, ya estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y después empieza a describir una visión. Eso es lo que escribe aquí. Parece como si Dios hubiera elegido el Sabbat para poder darle esa revelación a él. ¡Qué cosa especial! Seguía respetándolo. Peter, a mí no siempre me criaron para respetar el Sabbat. Siempre me enseñaron que el día del Señor era el domingo. Me imaginé que había sido así porque creciste en Inglaterra y eras una persona bastante secular. Cuando se habla del Día del Señor, sí, instantáneamente, por tradición, se entiende que es el domingo. Sí. Sin embargo, en el contexto del que tú hablas, si lo miras solamente desde un punto de vista bíblico, tienes que preguntarte cuál es el Día del Señor. Hablamos de los 10 mandamientos. El Sabbat es el día sagrado. Hablamos de que Jesús es el Señor del Sabbat. Hablamos de Isaías 58, donde habla de mi día santo, el Sabbat. Desde un punto de vista bíblico, el día del Señor es el día del Sabbat. Creo que vale la pena regresar al registro de la crucifixión de Jesús. Sí. En Lucas capítulo 23, al final de ese capítulo, habla del hecho de que Jesús fue crucificado en lo que llaman día de la preparación, que era el día anterior al Sabbat. Sí. Y habla en el último versículo de ese capítulo de las mujeres que habían ungido el cuerpo de Jesús o que iban a ungir el cuerpo de Cristo después de su crucifixión. Dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, eran para ungir su cuerpo, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento en que se respeta el Sabbat después de la crucifixión de Jesús. Sí. Y eso me dice que quienes estaban cerca de Jesús, su grupo más cercano de seguidores, Sí. no sabían nada de que hubiera cambiado el día. Y habían estado con Jesús durante su ministerio, lo habrían escuchado enseñar, habrían visto los milagros que había hecho. Pero nada de lo que había dicho les había comunicado a ellos que el día iba a ser cambiado. Todo seguía igual. No había Diría, ningún cambio. Está muy bien lo que dices, Brian. Este texto también indica otra cosa. La gente suele decir, bien seguro que todos lo escucharon. ¿Cómo es que sabemos que los días de la semana no se mezclaron? Sí, A mí me parece que esta es una prueba bastante fuerte sí. de que no habían sido mezclados. Porque sabemos que el día en que crucificaron a Jesús fue un viernes Sí, y en todo el mundo, universalmente, todos lo llaman Viernes Santo. Sí, así es. Digo, no hay duda al respecto. Y el día de la resurrección se menciona en Lucas 24, capítulo 1. Dice que fue muy de mañana el primer día de la semana cuando Jesús se levantó de su tumba. Sabemos que era el domingo. Se lo menciona en todo el mundo como el domingo de Pascua. Sí. Ese es el día en que Jesús se alzó de entre los muertos. Así, obviamente, tienes el viernes de la crucifixión, tienes el domingo en que se alzó de entre los muertos y el día intermedio Y según era el mandamiento, sábado. tal Está como claro. Brian nos recuerda, era el sábado. Sí, por supuesto. Era el sábado. Sí. Brian, quiero preguntarte otra cosa. Tú estudiaste mucho en las bibliotecas de todo el mundo el tema precisamente del Sabbat a lo largo de los años. ¿Puedes contarnos un poco lo que averiguaste? ¿Cuánto tiempo tengo? Sé que es un tema amplio. Hay una asombrosa cantidad de pruebas en todo el mundo de que el Sabbat nunca se perdió en realidad. Mi propio estudio se relacionó con el redescubrimiento del Sabbat en Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Durante ese estudio encontré material que se remonta a finales del siglo XIII. Recuerdo
sentirme asombrado cuando trabajaba un día en la Biblioteca Británica en Londres y me encontré un manuscrito del siglo XIII que hablaba del hecho de que el Sabbat era respetado. Era un tema de discusión en aquella época. Y hay pruebas documentales de esa época en adelante de que el Sabbat era respetado por varios discípulos de Jesús en Inglaterra y otras partes del mundo. Porque en nuestra serie estuvimos hablando de la gran guerra que se libra, de la gran controversia, de esta lucha épica entre Cristo y Satanás. Y me parece que ya desde el comienzo, como dijimos, Dios puso aparte un día, su día especial para conocernos. Pero el diablo llegó porque no quiere que tengamos ninguna relación con Dios. Así que él intentó deshacerse de ese... Intentó enturbiarlo Sí, de alguna sí. manera. Estaba pensando en lo que decías, Brian, sobre el hecho de que el Sabbat fue respetado a lo largo de la historia por muchos pueblos. Podemos ir a la Biblia y ver a la Iglesia primera. Hay varios ejemplos en el libro de Hechos, por ejemplo, en el que se respeta el Sabbat. Pienso en particular en Hechos 13, versículo 42. Esto es cuando los discípulos habían ido a Antioquía. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, son los no judíos, es la gente que no era parte de la fe del Antiguo Testamento. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Pasamos al versículo 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto pasa en el Sabbat, toda la ciudad se reúne, los apóstoles, los discípulos propagan la palabra de Dios. Se reúnen en el día del Sabbat para escuchar la palabra de Dios. Está toda la ciudad, no solo los judíos, no solo los que fueron criados con el Antiguo Testamento. Sí. Este día es especial para Dios. Si nos importa Él y nuestra relación con Él, vamos a tratar de recordar ese día para conectarnos con Él. Solo porque lo amamos va a ser una reacción automática. Al volver a analizar la creación, Dios apartó un día para nosotros. Eso hizo. Y el diablo vino y dijo, eso no me importa. No me importa. Pero sí. Dios dijo que sí importa porque ese es el día en el que quiere vernos. Y como tú dijiste, Peter, antes, es un aniversario, es un recordatorio de la creación, ¿verdad? Sí, eso fue importante para mí. A mí me criaron creyendo en la evolución. Creí en la evolución hasta que cumplí 20 y pocos años. No me criaron creyendo en la fe. Y que Dios ubicara ese recordatorio allí simboliza muchas otras cosas más también, pero sin duda uno de los rasgos claves del Sabbat es el recordatorio de sus actos creativos. Dios es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, pero quizás lo más importante desde el punto de vista de la salvación es que puede crear un nuevo corazón en mí. Y puede crear un corazón nuevo en cada uno de nosotros. La Biblia también habla de que si alguna persona está en Cristo, se convierte en una nueva criatura, y Él puede hacer eso. Y solo creemos que eso es posible porque creemos que creó en primer lugar. Y el Sabbat es una conmemoración de ese acto creativo. Y parte de esa nueva creación, Jeff, está en lo que la Biblia menciona como la experiencia del pacto. Habla de pactos en muchas partes, pero en un lugar en particular, creo que es en Jeremías capítulo 31, que está hablando del nuevo pacto. Él habla de esa experiencia. Esto está relacionado directamente con lo que Peter estaba diciendo. Dios escribirá su ley en el corazón. Sí. En el pacto anterior había sido externalizado. Pero en este pacto, este acuerdo que Dios hace con sus hijos, escribe la ley en el corazón humano. Sí. Se vuelve interno. Y una vez que se internaliza, brinda el deseo y la voluntad de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Eso se aplica al Sabbat tanto como se aplica a cualquiera de los demás mandamientos de la ley. Y si vemos la ley de Dios, reconocemos que Dios la puso en vigencia para nuestro beneficio. Sí. No intenta oprimirnos, no intenta restringirnos. De todos los mandamientos, deberíamos poder ver los beneficios de aquel del Sabbat. Tú hablaste de que estamos muy ocupados, de que necesitamos ese tiempo para reposar de nuestra vida.
para conectarnos de manera significativa con nuestro Señor, con nuestro Dios, con toda relación importante de nuestra vida. Cuando Dios puso en vigencia cualquiera de estas leyes, fue para el beneficio de la humanidad. Nunca podría entender que un día pasado con Jesús se caratule enseguida de obligación. Para mí, eso es un momento de gracia en realidad. Sí. Si puedo tener un día cada semana para llegar a conocer a Jesús, a mí me parece que ese es un día de gracia, ¿no es cierto? Es fantástico. Sí. Maravilloso. Sí. Saben, en esta gran historia épica sobre la que Dios nos habló en la Biblia, esta historia épica, esta batalla que se libra entre Cristo y Satanás, Dios nos dio un día de reposo, un día en el que pudiéramos pasar tiempo con Él, un día que especialmente bendijo Él, Sí. un día que santificó y lo puso aparte para un uso sagrado. En el corazón de esos 10 mandamientos, Jesús dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el diablo llegó e intentó hacernos olvidar justamente lo que Jesús nos había dicho de recuerden. Y después notamos al leer el Nuevo Testamento que Jesús lo vivió, lo enseñó, y además los apóstoles sagrados y las mujeres sagradas que fueron a su tumba habían observado la manera en que él lo había enseñado y lo respetaron incluso después de su resurrección. Y después notamos que el Sabbat no se perdió en la historia. Incluso en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, de hecho, en todos los siglos existieron aquellos que fueron leales a Jesús y respetaron sus mandamientos. Me recuerda a ese maravilloso versículo del libro de Mateo que seguro que la mayoría de nosotros, aunque no podamos decirlo de memoria, lo hemos escuchado muchas veces. Se los leeré. Mateo capítulo 11 y versículo 28. Escuchen el pedido de Jesús. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es por eso que Jesús nos dio el Sabbat, para que tengamos un día cada semana para pasar tiempo con Él y conocerlo, y para leer su palabra, para ayudar a aquellos que nos rodean, para pasar tiempo con nuestra familia, para que nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás pueda sostenerse y ser reforzada. Así que, queridos televidentes, yo quiero pedirles que analicen este tema, porque creo que el Sabbat es una maravillosa, maravillosa bendición. No me criaron desde niño para creer en esto, pero desde que descubrí el Sabbat, sé que estoy bendecido cada día que lo respeto, y tengo ansias y tengo deseos de que ustedes encuentren esa bendición. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco de nuevo hoy porque hemos abierto tu palabra y hemos estudiado un tema muy amplio e importante, un tema que quizá sea nuevo para algunos de nuestros televidentes. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser como los bereanos de antaño. La Biblia dice que cuando descubrían cosas nuevas, leían las Escrituras a diario para averiguar si estas cosas eran tales. Te ruego que nos bendigas, que nos ayudes mientras aprendemos más sobre ti y también de ti día tras día, que continúes siendo nuestro maestro mientras seguimos estudiando, esperando el día en que llegue Jesús para finalmente ser salvados juntos en ese maravilloso, maravilloso día. Te lo ruego, en nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.